Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial secundaria. Específicamente en este video trataremos las enfermedades renales, la apnea del sueño, la preeclampsia y la coartación de la aorta como cuadro de hipertensión arterial. La hipertensión arterial secundaria corresponde a menos del 10% de todos los casos de hipertensión arterial sistémica. Se debe a una anomalía subyacente identificable que, si se descubre y corrige a tiempo, puede curarla y prevenir sus secuelas. Existen 5 grandes grupos. En primer lugar, las enfermedades renales, las enfermedades renovasculares, las enfermedades endocrinas y metabólicas, aquellas causadas iatrogénicamente y algunas misceláneas que justamente tienen que ver con los temas que tocaremos hoy, que son la apnea del sueño, la coartación de la aorta, la preeclampsia, entre otros. Es importante decir que la hipertensión arterial secundaria, como dice en este slide, se diferencia en ese sentido de la hipertensión arterial primaria, en que esta, por más que sea diagnosticada, no puede ser curada, pero sí tratada y controlada. La hipertensión arterial debe sospecharse en qué situaciones. Debe sospecharse en personas jóvenes, menores de 20 a 30 años de edad, o aquellos que aparecen en mayores de 55 años de edad. También hay que sospechar cuando en la hipertensión arterial sistémica, sobre todo aquella que pensamos que es de tipo primaria, se vuelve refractaria al tratamiento, sobre todo a la suma de varios tipos de hipotensores, pudiendo llegar a ser 5 medicamentos, los cuales no pueden controlar las cifras presóricas elevadas. También hay que pensar en hipertensión arterial secundaria cuando es de aparición brusca, también cuando la misma se considera maligna, y en ese sentido se la define como aquella hipertensión cuya diastólica es mayor de 140 milímetros de mercurio, o aquella que se le suma el edema de papila, cefaleas, alteraciones visuales, edema agudo de pulmón o dolor de pecho tipo AMBRO. También hay que pensar en una hipertensión arterial secundaria cuando hay un deterioro severo en la hipertensión arterial sistémica ya diagnosticada como primaria, y también cuando hay clínicas que no van solamente con hipertensión arterial primaria, sino que otros cuadros que puedan estar desarrollando la hipertensión en ese sentido. Entonces podemos resumir que debemos sospechar de ella, además de lo que hemos hablado anteriormente, cuando en un sedimento urinario encontramos, por ejemplo, sedimentos patológicos o proteinuria, cuando la función renal se deteriora muy rápidamente y en forma progresiva, cuando aparece hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos, o cuando encontramos una particular triada que generalmente se ve en los cuadros de feocromocitoma, que son las cefaleas, la sudoración y las palpitaciones que se asocian con crisis hipertensivas. Como dijimos, podemos pensar en una edad que comienza muy joven, como de menos de 20 años o más de 50 años, cuando la presión arterial que se toma por primera vez excede los 180-110 milímetros de mercurio, cuando ya hay un daño de órgano blanco que no está relacionado directamente con hipertensión arterial esencial, cuando haya hallazgos sugestivos de otras patologías que puedan estar desarrollando la hipertensión, y cuando hay pobre respuesta al tratamiento, como bien dijimos, que se trata de la hipertensión refractaria al tratamiento. Bueno, aquí podemos ver, ustedes pueden leer en el Harrison algunas causas renales, renovasculares, de las alteraciones de la corteza suprarrenal, como de la médula suprarrenal, patologías congénitas como la coartación aórtica en pacientes que sufren de apnea o hipopnea obstructiva, generalmente que son personas obesas, madres embarazadas que sufren de cuadros de preeclampsias o eclampsias, cuadros de tipo neurógeno, como por ejemplo
las psicógenas, la disautonomía familiar, las porfirias agudas, cuando hay una hipertensión intracraneal aguda, o la sección aguda de la médula espinal, cuadros endocrinos como el hipo o el hipertiroidismo, la hipercalcemia, la acromegalia, por ingestión de fármacos que se podrían considerar como iatrogénicos, en el sentido de ingerir estrógenos en dosis altas o corticoides para tratamientos crónicos de enfermedades autoinmunes, o el exceso de descongestivos, el uso de anorexógenos para perder peso, el uso de ciclosporinas para tratamiento también de algunas enfermedades inmunológicas, el uso de antidepresivos, los tricíclicos, los inhibidores de la MAO. Acordémonos que la monoaminoxidasa es la enzima que degrada la noradrenalina en las hendiduras sinápticas, y se sabe que algunos alimentos contienen inhibidores de la monoaminoxidasa, lo que pueden generar crisis hipertensiva. También el uso de eritropoyetina como fármaco, sobre todo en pacientes renales, el uso exagerado de antiinflamatorios no esteroideos y también de algunas sustancias dopantes como la cocaína. En este cuadro podemos ver específicamente los indicadores de sospecha de cada una de las patologías que pueden desarrollar hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, pacientes que sufren de nicturia, edemas, el aumento de la creatinina, la proteinuria, la hematuria, sedimentos urinarios patológicos, cuadros de insuficiencia renal progresiva. Son pacientes que probablemente desarrollan hipertensión arterial secundaria a una enfermedad renal parenquimatosa. También tenemos las enfermedades que generan renales, que generan isquemia a nivel renal. Generalmente estos pacientes son también pacientes refractarios al tratamiento, que ante algunos tratamientos específicos, como por ejemplo el tratamiento del inhibidor de la enzima de la convertidora de la angiotensina, o de los agentes bloqueantes del receptor AT1, el ARA2 y el IECA, aumentan muy importantemente la creatinina. Podemos pensar que es una hipertensión renovascular. El edema agudo de pulmón recurrente que puede aparecer en el cuadro de estos pacientes, también la presencia clínica de soplo abdominal, o la presencia de enfermedades vasculares periféricas que pueden hablar de un cuadro de aterosclerosis en las arterias renales, pérdida del control de la presión arterial. Entonces todos estos cuadros podemos relacionar, o estos indicadores podemos relacionar con alta sospecha de hipertensión renovascular. Luego tenemos, como dijimos anteriormente, la triada clínica del feocromocitoma, que es un tumor de las células de la médula suprarrenal o de las neuronas paraganglionares, que generalmente liberan, como que son tumores, liberan en forma, vamos a decir, cíclica, en momentos, estos neurotransmisores que en relación a lo que sean, si es adrenalina o noradrenalina, tendremos hipertensión arterial sistólica o diastólica acompañadas de palpitaciones, cefaleas, sudoraciones. Cuando pensamos en un síndrome de Cushing, estamos hablando de una patología endocrinológica en la que se libera altas cantidades de cortisol, de corticoides. Generalmente es debido a un adenoma en la corteza suprarrenal, y los indicadores serían la presencia de una obesidad de tipo manzana con estría en los miembros, la raíz de los miembros, y también en el abdomen de tipo rojo vinoso. También una gran debilidad muscular por el catabolismo proteico de las proteínas de las masas musculares, también presencia de edema y también hiperglicemia. Cuando estamos ante un cuadro de hipertensión arterial con sospecha de hipertiroidismo, generalmente este se va acompañado de pacientes ansiosos con pérdida de peso y taquicardia, y de hipotiroidismo lo contrario, un paciente con hipertensión, con aumento de peso, fatiga, cambios de humor, etc. Luego tenemos los pacientes que sufren de este síndrome de apnea del sueño, que generalmente son pacientes también obesos, el cual se caracteriza por una clínica de ronquidos, sueños interrumpidos,
con gran somnolencia diurna, que generalmente sufre muchos accidentes de tránsito o en el lugar donde trabaja, con cefalea matinal y, como dijimos, con obesidad. Y luego tenemos los pacientes que tienen coartación de la aorta, que fácilmente uno los puede diagnosticar a través de la simetría de los pulsos periféricos y también de la presión arterial. Bueno, entonces vamos a ir hablando específicamente hoy, en este video por lo menos, de los cuadros renales, renovasculares, y luego vamos a ir hablando sobre los cuadros de síndrome de apnea del sueño, la preeclampsia y la coartación de la aorta. Bueno, entonces, en primer lugar, cuando hablamos de las enfermedades renales parenquimatosas, podemos decir que las patologías que pueden estar relacionadas con la hipertensión son muchas, ya que en general todas las enfermedades renales pueden generar una serie de situaciones que lleven a la pérdida de la función o de regulación a largo plazo de la presión arterial. Entre ellas tenemos las enfermedades poliquísticas, las nefropatías por analgésicos, las vasculitis, las infecciones altas como las pielonefritis, la nefropatía diabética, que es una de las más comunes, y la nefropatía obstructiva, que puede llevar a un cuadro de hidronefrosis renal. Estas enfermedades renales están entre las causas identificables más frecuentes de hipertensión secundaria, y sabemos que la incidencia seguirá creciendo a medida que la población envejezca. También vamos a tener la presencia de mayor cantidad de enfermedades renales, y también se suma el hecho de que la población se vuelva más obesa. También sabemos que todas las nefropatías crónicas pueden provocar una hipertensión resistente. Con respecto a la fisiopatología de cómo esto lleva a la hipertensión arterial, se cree que todo converge en una vía final común. Podemos ver que lo primero que vamos a observar en estas patologías es el deterioro de la autorregulación renal, que normalmente atenúa la transmisión de la presión sistémica alta a los glomérulos, lo que va a producir una elevada presión de perfusión. Eso nosotros vamos a llamar hipertensión glomerular, y sabemos cuando hay hipertensión glomerular estamos ante un cuadro de hiperfiltración. Y todos sabemos que la hiperfiltración va a generar daños glomerulares y va a inducir a una esclerosis progresiva que va a volver a generar como una esclerosis a nivel glomerular, estableciéndose entonces un círculo vicioso. A medida que aumenta la extensión de este daño renal, las arterias en los riñones y la arteria en todos los organismos también van a empezar a modificarse o a remodelarse, y van a volverse en estructuras más rígidas, perdiendo su elasticidad. Por consiguiente, lo que vamos a ver es la presencia de un aumento de la presión sistólica. En cambio, la diastólica va a descender, y lo que vamos a observar es entonces una presión de pulso o diferencial elevada. La rigidez de las arterias debido a la pérdida de la elasticidad por culpa del remodelado que hemos hablado anteriormente va a ser responsable del incremento de la presión sistólica, haciendo que sea muy difícil reducir esta presión, ya que la alteración en los vasos arteriales es aparentemente irreversible. En relación a la hipertensión renovascular, podemos decir que se puede definir como la hipertensión causada por isquemia renal. Generalmente la causa de la misma es una estenosis de las arterias renales, que en general, otra vez, es de tipo aterosclerótico en las poblaciones que van envejeciendo, o sea, en personas de más de 50, 55, 60 años de edad. Ahora, generalmente esta hipertensión, que es causada por una disminución de la perfusión a nivel renal por esta estenosis, va a llevar a una nefropatía conocida como nefropatía isquémica. Esto va a llevar a una atrofia, a una insuficiencia renal progresiva, y va a terminar en lo que se conoce como una enfermedad renal aterosclerótica. Sin embargo, existen otras patologías a nivel de las arterias renales o de la
vamos a decir, de irrigación renal que pueden observarse en gentes más jóvenes, como por ejemplo la enfermedad fibromuscular o la fibrodisplasia, la arteritis de Takayasu, el aneurismo, la bifurcación de la arteria aorta, de la arteria renal, disculpen, etcétera. O sea, existe un sinnúmero de otras patologías de la arteria renal o de los vasos en general que irrigan el riñón, que pueden determinar también en una hipoperfusión renal y que aparece en personas más jóvenes. Entonces eso ustedes pueden leer en el libro, tanto en el libro Kaplan o como en el libro de Harrison, cuáles son las otras causas de hipertensión renovascular. Ahora, cuando hay una disminución de la perfusión sanguínea renal y por lo tanto de la tasa de filtrado glomerular, evidentemente uno de los mecanismos que se activa va a ser el sistema renina-angiotensina debido a la liberación de renina, que como sabemos va a activar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona por un lado, que va a llevar a la vasoconstricción periférica, también por otro lado va a hacer que se libere aldosterona, que va a retener sodio y agua y va a excretar potasio y hidrogenión, generando dos situaciones, uno de vasoconstricción y otro de expansión de volumen, ambos llevando a un aumento de la presión arterial. También es importante recalcar que se van a activar los mecanismos de lesión inflamatoria debido a que la angiotensina 2 particularmente es una sustancia que es, vamos a decir, estimuladora del estrés oxidativo y también de la producción de citoquinas inflamatorias que van a generar dentro de lo que es la región túbulo intersticial la presencia de factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento transformador beta, interleucina 1, PAI1, etcétera, que van a ser responsables de la lesión microvascular y túbulo intersticial, como podemos observar en este gráfico. Y eso va a generar la evolución de la nefropatía isquémica. Entonces, en este cuadro podemos ver que esa disminución de flujo de sangre a nivel del riñón puede generar estos cambios que ya se han mencionado en varias oportunidades en el módulo renal y también en la forma en que la angiotensina 2 produce lesión o injuria renal, llevando a que el riñón se vuelva un riñón no modulador. Entonces, en este caso estamos hablando de un cuadro de hipertensión secundaria, pero el mecanismo fisiopatológico es relativamente parecido. Podemos dividir en fases la acción de la estenosis de la arteria renal, sobre todo cuando hablamos de dos riñones con la estenosis de la arteria renal de uno de ellos, a ver qué ocurre. En primer lugar, lo que se observa en la fase 1 es una estimulación, una hiperestimulación del sistema renina-angiotensina ante la isquemia. Esta fase es muy corta pero muy marcada. En ese sentido, la angiotensina 2 va a retener sodio y agua, va a producir vasoconstricción y va a hacer que se libere aldosterona para retener más sodio y agua. Pero en este caso no observamos un aumento del volumen extracelular debido a que el otro riñón que funciona va a actuar activando el mecanismo de natriuresis a presión, disminuyendo, o regulando la expansión del volumen. Entonces, en ese caso, vamos a ver que el riñón sano va a aumentar la diuresis de este paciente. Seguidamente, va a ocurrir una fase 2 que se llama de pseudo-normalización del sistema renina-angiotensina, en donde ya la volemia y la resistencia periférica van a empezar a incrementarse debido a que la respuesta de natriuresis por presión ya no va a ser suficiente y el volumen extracelular va a comenzar a aumentar. Y en la fase 3, la exposición ya prolongada a la hipertensión y a los niveles elevados de angiotensina 2 ya van a generar daños estructurales en el riñón, inclusive no solamente ya en el riñón estenótico, que va a sufrir una glomerulosclerosis con una atrofia, sino también ya del riñón contralateral. Los cambios estructurales irreversibles que vamos a ver en este cuadro son la de la rarefacción
microvascular, la glomerulosclerosis, una fibrosis tubulointersticial, justamente debido a la presencia de citoquinas inflamatorias, factores de crecimiento, una disminución de la producción de vasodilatadores versus vasoconstrictores. Se van a observar cicatrices corticales y finalmente la atrofia del riñón. Seguidamente hablaremos del síndrome de apnea del sueño como un cuadro que produce hipertensión arterial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de apnea del sueño? A episodios recurrentes de limitación del paso del aire durante el sueño. En ese sentido podemos observar en el gráfico de la derecha un paciente acostado en donde ingresa libremente el aire por las cuanas nasales, llegando hasta la región de la laringe, pasando a la tráquea, llegando el aire que respiramos durante nuestro periodo de sueño normalmente a los pulmones. En ese sentido, podemos observar que pacientes, sobre todo aquellos que sufren de obesidad, pueden sufrir dos tipos de obstrucciones, uno parcial y otro una obstrucción completa. La obstrucción parcial, generalmente tenemos una persona que ronca, en donde el paciente tiene los músculos del cuello muy blandos, con poco tono muscular, haciendo que las estructuras de la laringe y la faringe no puedan sostenerse en la posición acostada, generando un descenso justamente la mayor de la epiglotis, obstruyendo parcialmente la entrada del aire de las coanas nasales que pasa por la faringe, la orofaringe, hacia la región de la tráquea. Esa oclusión parcial va a generar lo que se conoce como ronquido, tanto el ingreso como el egreso. Y luego tenemos el síndrome apnea obstructivo completo, en el cual el paciente tiene toda la estructura de la musculatura, la región de la faringe, también totalmente con poco tono muscular, generando una obstrucción total a la entrada de aire hacia la región laringea y hacia la tráquea. Entonces, estos pacientes generalmente sufren de las siguientes situaciones. Primero, un descenso de la saturación de la oxihemoglobina y de microdespertares. Esos microdespertares y también la disminución del oxígeno, de la saturación de oxígeno, va a generar un cuadro de sueño no reparador, una somnolencia diurna excesiva, trastornos neuropsiquiátricos que se manifiestan como cuadros de irritabilidad y de depresión, trastornos respiratorios y también trastornos cardíacos, que son los más graves. Estos pacientes pueden cumplir el requisito de padecer de apnea del sueño cuando la reducción es de más del 90% de la señal respiratoria, que dura más de 10 segundos justamente. Y la hipopnea es cuando la reducción de la señal respiratoria está entre el 30 y el 90% de más de 10 segundos. Y también podemos decir que estos síndromes apneicos pueden ser obstructivos centrales o mixtas. Los obstructivos son los más frecuentes, los centrales tienen que ver con la activación del centro respiratorio, son más difíciles de ver en los pacientes, y luego tenemos los mixtos. El ciclo que ocurre es que el paciente, cuando duerme, generalmente hace lo que se llama un colapso faríngeo, que va a obstruir las vías aéreas superiores, causando una hipoxia y una hipercapnia. Eso van a activar diferentes tipos de receptores, de quimioreceptores, tanto periféricos y como centrales, y eso va a activar el centro respiratorio para hacer un esfuerzo de los músculos respiratorios, generando lo que se llama microdespertar. Ese microdespertar tiene el objetivo de que el paciente pueda abrir las vías aéreas superiores para restablecer el flujo aéreo, hiperventilar y eliminar el exceso de CO2 y saturar un poco más
la hemoglobina de oxígeno para luego volverse a dormir, repitiéndose el ciclo constantemente. El problema de esta situación es que estas apneas que generan microdespertares y o asfixias van a activar constantemente el sistema nervioso central, sobre todo el sistema nervioso simpático, liberando estas catecolaminas. Y en ese sentido, los microdespertares van a generar fragmentación del sueño, lo que nos lleva a una somnolencia y una falla en la concentración, lo que hace que la persona esté ante un nivel de estrés ante actividades laborales o académicas que deba desarrollar, volviendo a ser una hiperactivación del simpático. Por el otro lado, la asfixia, como bien dijimos, genera hipoxia, hipercapnia y también acidosis. Estas situaciones se traducen a nivel renal también, lo que va a generar la liberación de eritropoyetina, que va a estimular la eritropoyesis, llevándome a un cuadro probable de policitemia. Y por otro lado, y lo que a nosotros nos atañe es que la liberación constante de catecolaminas ya hemos visto como mecanismo de producción de hipertensión arterial cuando hablamos de los mecanismos fisiopatológicos del sistema nervioso simpático. En este sentido, estas catecolaminas pueden tener dos acciones, agudas o crónicas. Las agudas pueden generar arritmias como fibrilación auricular, accidentes cerebrovasculares, muerte súbita y también la hipertensión arterial. Pero también la acción de que esté liberando constantemente y todos los días en forma crónica, tenemos que esta persona puede mantener la hipertensión arterial en forma constante también, y una hipertensión también a nivel pulmonar y también modificaciones de remodelados cardiovasculares, entre ellos la hipertrofia ventricular izquierda, sobre todo de tipo concéntrica. Entonces, estos pacientes que están con problemas de apnea del sueño generalmente tienen tres, vamos a decir, situaciones. En primer lugar, la obesidad. En segundo lugar, la inestabilidad del control respiratorio. Y en tercer lugar, la disfunción de las vías respiratorias altas. Entonces, esta apnea del sueño en este tipo de pacientes van a tener los siguientes cuadros. En primer lugar, como dijimos, el aumento constante de la actividad del sistema nervioso simpático, va a haber una desregulación metabólica, va a haber un cuadro inflamatorio, de estrés oxidativo, de disfunción endotelial vascular y de hipoxia intermitente. Esto se traduce como enfermedades cardíacas, hipertensión, arritmias como la fibrilación auricular y por ende termina con un cuadro de enfermedad cardiovascular avanzada. Muy bien, ahora vamos a ver el tercer grupo de enfermedades dentro de lo que es la hipertensión secundaria, que tiene que ver con la hipertensión en el embarazo. En primer lugar, tenemos que saber que el 10% de las primigestas, o sea, las que se embarazan por primera vez, y el 8% de todos los embarazos van a cursar con hipertensión arterial. Ese es un dato muy interesante para aquellos que quieran hacer la especialización de ginecobstetricia. La preeclampsia, definida como la hipertensión de reciente comienzo con proteinuria después de las 20 semanas de gestación, es la causa principal de muerte materna fetal en el mundo todavía. Y sigue siendo una causa frecuente de partos prematuros de recién nacidos de bajo peso por retraso del crecimiento intrauterino. Aquí es importante recalcar un dato que nosotros ya explicamos en la clase de hipertensión arterial primaria. Si recuerdan, dijimos que una de las problemáticas de los recién nacidos prematuros, o sea, aquellos que nacen con menos de 2,5 kilos de peso, es que nacen con menos números de nefronas. Más o menos de 1.400.000, nacen con 700, un poco más, un poco menos. Eso genera una disminución del filtro glomerular, lo que hace que estas nefronas hiperfiltren y crezcan, y que se origine lo que nosotros habíamos llamado como una lesión subclínica del riñón, haciendo que este riñón no sea un riñón totalmente modulador de la ingesta de sal y de otros tipos de alimentos que pueden llevar luego a la hipertensión arterial, como vemos.
Entonces aquí vemos la relación de la preeclampsia con el retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer y futuros niños hipertensos. Y lo otro es que las niñas que nacen de madres preeclámpticas también tienen mayor probabilidad de hacer preeclampsia en sus embarazos cuando se vuelven adultas. En cuanto a la clasificación de la hipertensión en el embarazo, podemos decir que existen varios tipos para poder diferenciarlas de la preeclampsia. En primer lugar tenemos la hipertensión crónica, que es una hipertensión definida como una hipertensión de 140-90 milímetros de mercurio, así como la conocemos, que está presente inclusive antes del embarazo de la mujer, que ya se diagnosticó antes de las 20 semanas de gestación o que persiste luego de las 6 semanas después del parto. Luego tenemos la hipertensión gravídica, que es la hipertensión descubierta por primera vez después de la semana 20 de gestación, pero que no presenta proteinuria. En algunos casos se puede parecer a una preeclampsia, pero no es así. Y la presión arterial generalmente en este tipo de hipertensión gravídica se normaliza después del parto. Es posible considerar el diagnóstico de hipertensión transitoria del embarazo si es así. Ahora, si la presión se mantiene elevada durante el puerperio, a que le llamamos puerperio, a la etapa que viene después del parto, el diagnóstico va a ser hipertensión crónica. Y luego tenemos la preeclampsia, que como dijimos, es una hipertensión que aparece por primera vez después de la semana 20 de gestación. Generalmente es una enfermedad trofoblástica, como vamos a ver más adelante, y se le suma una proteinuria de al menos 300 miligramos en una muestra de 24 horas de orina. Luego tenemos la eclampsia, que es una preeclampsia con crisis epiléptica no atribuible a otras causas. Generalmente la crisis puede aparecer inclusive 2 o más días después del parto. Luego tenemos la preeclampsia superpuesta a una hipertensión crónica en un estudio prospectivo en el que participaron 822 mujeres con hipertensión crónica. El 22% durante ese momento desarrolló preeclampsia. Bueno, lo que se cree de la patogenia, hay muchas teorías, pero lo que se cree que, y lo que más o menos se ha comprobado, es que puede haber una excesiva respuesta inmunitaria de la madre contra el trofoblasto en desarrollo del bebé, de la placenta, que va a producir como consecuencia un estrés oxidativo placentario. Eso va a generar una hipoperfusión e hipoxia, ¿sí? Entonces hay una reacción inmunitaria contra el trofoblasto en desarrollo que va a producir un estrés oxidativo placentario, una hipoperfusión y una hipoxia. ¿Eso a qué nos lleva? Que ese trofoblasto no va a invadir de forma adecuada las arterias espiraladas, que generalmente ocurre en 2 etapas, una a las 12 semanas de gestación y otra a las 20 semanas de gestación. Es en la semana 20 la segunda invasión de los trofoblastos lo que no se observa de forma adecuada, haciendo entonces que no ocurra un remodelado de estas arterias espiraladas que son importantes para generar un buen flujo útero-placentario. Y eso es lo que nos va a llevar a lo que dice ahí, a que se genere un estrés oxidativo placentario, una hipoperfusión y una hipoxia. Entonces va a ocurrir lo que se llama la liberación de factores placentarios que van a causar una disfunción endotelial diseminada en la circulación materna, que es lo que ocurre en la etapa 2, como vemos aquí, que del trofoblasto a la circulación materna se traslada la isquemia, el estrés oxidativo, la inflamación y la disfunción endotelial. Y luego la expresión clínica del paciente o de la paciente realmente, que es la etapa 3, en donde aparece la hipertensión y la proteinuria. Vale decir que la hipertensión de las pacientes con preeclampsia, los valores por lo menos no son tan elevados, pero como hay mucha lesión endotelial, mucha activación de las plaquetas que liberan mucho tromboxano en detrimento de la prostaciclina, hay mucha inflamación, mucho estrés oxidativo, hay mucha lesión de órganos blancos que vamos a ver
Generalmente eso es lo que hace más bien que este cuadro sea severo. Entre los factores predisponentes maternos que hacen que una mujer pueda desarrollar preeclampsia, en primer lugar está que ella sea nulípara, o sea, que sea realmente primípara, o sea, primer embarazo. Que eso ocurra en una edad avanzada, o sea, en la edad avanzada de embarazo significa que la mujer espera mucho tiempo para tener el bebé, ¿verdad? O sea, su primer embarazo ocurre en edad más avanzada. Se ve más en raza negra hispana, también se ve en adolescentes que tienen limitada exposición al esperma, se cree que también en la respuesta de tipo inmunológica en ese sentido, y también en mujeres que hacen intervalos prolongados entre embarazos y específicamente aquellas que sufren de diabetes, hipertensión arterial previa. Ya vimos que 22% de las hipertensiones del embarazo pueden hacer preeclampsia. Las mujeres obesas que se embarazan, mujeres con dislipidemia, mujeres sedentarias. Entonces, todos estos son factores predisponentes maternos que pueden hacer que se incremente el riesgo de la preeclampsia. Aquí tenemos entre las causas hipotéticas de la preeclampsia 5 categorías. En primer lugar, hay una alteración de la regulación entre el tromboxano 2 y la prostaciclina. En ese sentido, sabemos que una de las cosas que se activan son las plaquetas, pero también evidentemente a nivel de la circulación uteroplacentaria se pueden generar la producción de tromboxano 2 en relación a la prostaciclina en mayor cantidad, haciendo que haya más vasoconstricción que vasodilatación. Entonces, esa es una de las cosas que podemos observar en el cuadro de la preeclampsia. También se sabe que hay un aumento de la sensibilidad a la acción de la angiotensina 2 como uno de los mecanismos hipotéticos de la preeclampsia. Se sabe fehacientemente que una de las cosas que inicia totalmente esto puede ser la insuficiencia de la circulación uteroplacentaria por déficit de la actividad trofoblástica, que va a llevar a un déficit del factor de crecimiento endotelio vascular con trastorno en la formación de lo mismo, que es necesario. Este factor de crecimiento endotelio vascular es necesario para que se puedan desarrollar los vasos sanguíneos uteroplacentarios, cosa que, como vemos en este cuadro, no ocurre. Si vemos aquí en este cuadro el calibre de la arteria radial y que vendrían a ser parte de las arterias espiraladas del miometrio están bien desarrolladas, en cambio en este cuadro a la derecha no lo están, haciendo que haya una insuficiencia de flujo sanguíneo que nos lleva, como dijimos, a una hipoxia y a un estrés oxidativo. Entonces aquí otra vez podemos resumir como desarrollo placentario normal, factores que están predisponentes a la madre, el estrés oxidativo, mala adaptación inmunológica y también hay susceptibilidad genética, ya que observamos que hay una relación con la raza negra y con la raza hispana. Aquí podemos observar lo que dijimos anteriormente, que en la normalidad la placenta, cuando hace la migración o la invasión de los trofoblastos hacia el miometrio, hacia la circulación de las arterias espiraladas, lo hace, ¿verdad? Como vemos a través de estas células, haciendo entonces que el calibre de la arteriola se mantenga o sea mayor, haciendo que el flujo uteroplacentario sea un flujo importante y de baja resistencia. En cambio, vemos aquí que cuando ocurre la segunda invasión en la preeclampsia no hay migración del trofoblasto hacia las arterias que se encuentran en el miometrio de la madre, haciendo que el flujo sea menor y también de alta resistencia, ya que se van a generar más vasoconstrictores que vasodilatadores. Bueno, entonces tenemos que una de las cosas que está muy disminuido a nivel de la preeclampsia en los vasos sanguíneos es la producción de prostaciclina.
también de óxido nítrico, y también un exceso de producción de tromboxano A2, de angiotensina A2, de endotelina, etc. Eso me va a llevar evidentemente a una vasoconstricción arterial y venosa, pero también pueden generarse activación de la coagulación, ¿verdad? Porque hay mucha disfunción endotelial. Entonces lo que vamos a empezar a ver, como esto está ocurriendo en todas las microvasculaturas de toda la circulación materna, vamos a observar que el daño de órgano blanco se puede traducir en el riñón como una proteinuria debido a una lesión a nivel de las células glomerulares, mesangiales, a nivel del sistema nervioso central por estas microangiopatías o microtrombos que de repente se puedan generar o microsangrados. Podemos tener convulsiones y coma. A nivel del hígado puede haber mucha lesión hepática. Eso se traduce con una gran isquemia hepática que me lleva a un aumento de las enzimas hepáticas, de la bilirrubina, etc. Y a nivel de la sangre podemos observar la presencia del cuadro conocido y que ya explicamos también, que es la coagulación intravascular diseminada. Entonces podemos tener que esta paciente con preeclampsia puede desarrollar una preeclampsia grave que se conoce con el nombre de síndrome de HELP, en donde el cuadro fundamental es una gran vasoconstricción que se suma a la hipertensión, ¿verdad? A toda la disminución uteroplacentaria que hemos hablado, a un problema renal muy importante, una insuficiencia renal muy importante debido a una disminución de la perfusión renal, que se traduce con un aumento importante del ácido úrico. Hay una endoteliosis del glomérulo, una necrosis tubular, puede haber inclusive shock hipovolémico. A nivel del hígado, como dije, pueden haber necrosis hemorrágicas periportales, hemorragia, ruptura hepática, hematoma subcapsular por sangrado. A nivel del encéfalo también podemos tener hemorragias arteriales y trombosis y edema que me van a llevar a cuadros de convulsiones o coma. Y a nivel periférico, una hemólisis microangiopática de los glóbulos rojos, o agregación plaquetaria y evidentemente la presencia de una coagulación intravascular diseminada que se determina por la coagulación y el depósito de fibrina, que como siempre se usan los indicadores del dímero D y de los factores derivados del fibrinógeno. Este síndrome clínico se caracteriza por tener un volumen intravascular disminuido, una diuresis disminuida, una gran hipoperfusión placentaria con afección ya fatal, lo que necesita que el niño sea sacado inmediatamente, edema cerebral, isquemia, hemorragia, vasoespasmo, que como dijimos en el cuadro anterior van a explicar el desarrollo de convulsiones y coma en estas pacientes, desarrollándose lo que se llama eclampsia. Muy bien, y como último cuadro vamos a hablar de la coartación de la aorta, que está relacionado, como dijimos, a un cuadro congénito de estrechamiento de la aorta en alguna parte de su estructura. Normalmente lo que más observamos es que la obstrucción aórtica ocurre justamente en el callado aórtico, ¿sí? En el callado aórtico. Por lo tanto, como ocurre en el callado aórtico, vamos a encontrar que hay una hipertensión arterial en las extremidades superiores y una hipotensión en las extremidades inferiores. Y también vamos a encontrar, debido a esa estenosis, vamos a encontrar que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, debido a que hay un aumento de la poscarga en forma estática, ¿verdad? Ahora, si la obstrucción es proximal en la subclavia izquierda, lo que vamos a encontrar es diferencia de presión y pulso de brazo y antebrazo entre el derecho y el izquierdo. Evidentemente, si la obstrucción
es hacia la región de la subclavia izquierda, el flujo de sangre hacia el brazo izquierdo va a estar disminuido y el flujo del brazo derecho va a estar aumentado. Por lo tanto, en el brazo izquierdo vamos a tener una presión menor y un pulso menor que el lado derecho. Pero en general lo que más observamos es la hipertensión arterial en extremidades superiores e hipotensión en extremidades inferiores. Por eso es que, como dice aquí, es un cuadro de hipertensión que afecta característicamente al hemicuerpo superior, es sectorial y se acompaña de hipertrofia concéntrica por sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Se pueden desarrollar circulaciones colaterales que van a mantener, como observamos en este gráfico, la perfusión del hemicuerpo inferior. ¿Sí? Como podemos observar más aquí. Y el diagnóstico debe sospecharse en quienes, en jóvenes portadores de hipertensión que presenten diferencia de presiones entre los miembros superiores e inferiores mayores a 30 milímetros de mercurio. Muchas gracias.